En las montañas de la locura. Parte 5. Creo que los dos gritamos al mismo tiempo, con una mezcla de asombro, admiración, terror e incredulidad, cuando finalmente superamos el paso y vimos lo que había más allá. Por supuesto, debíamos de tener alguna teoría natural en el fondo de la cabeza para estabilizar nuestras facultades en ese momento. Probablemente pensamos en cosas como las grotescas piedras erosionadas del Jardín de los Dioses en Colorado, o las rocas fantásticamente simétricas talladas por el viento del desierto de Arizona. Tal vez incluso pensamos que la vista era un espejismo como el que habíamos visto la mañana anterior al acercarnos por primera vez a esas montañas de locura. Debemos de haber tenido algunas nociones normales a las que recurrir cuando nuestros ojos recorrieron esa meseta ilimitada y marcada por la tempestad y captaron el laberinto casi interminable de masas de piedra colosales, regulares y geométricamente eurítmicas que alzaban sus crestas desmoronadas y picadas sobre una capa glacial de no más de 40 o 50 pies de profundidad en su punto más grueso, y en lugares obviamente más delgados. El efecto de la monstruosa vista era indescriptible, pues al principio parecía evidente una violación diabólica de la ley natural conocida. Aquí, en una meseta infernalmente antigua de más de 6.000 metros de altura, y en un clima mortal para la vida desde una época prehumana no menos de 500,000 años atrás, se extendía casi hasta el límite de la visión una maraña de piedra ordenada que solo la desesperación de la autodefensa mental podría atribuir a otra causa que no fuera consciente y artificial. Hasta entonces, habíamos descartado, en lo que a pensamiento serio se refiere, cualquier teoría de que los cubos y murallas de las laderas de las montañas no fueran de origen natural. ¿Cómo podría ser de otra manera, cuando el propio hombre apenas podía diferenciarse de los grandes simios en la época en que esta región sucumbió al actual reinado ininterrumpido de la muerte glacial? Sin embargo, ahora el dominio de la razón parecía irrefutablemente sacudido, porque este laberinto ciclópeo de bloques cuadrados, curvos y angulosos tenía características que impedían cualquier refugio cómodo. Era, muy claramente, la blasfema ciudad del espejismo en una realidad cruda, objetiva e ineludible. Aquel maldito presagio había tenido una base material después de todo, había habido algún estrato horizontal de polvo de hielo en la atmósfera superior, y esta impactante supervivencia de piedra había proyectado su imagen a través de las montañas de acuerdo con las simples leyes de la reflexión. Por supuesto, el fantasma había sido retorcido y exagerado, y había contenido cosas que la fuente real no contenía. Sin embargo, ahora que veíamos esa fuente real, nos parecía aún más espantosa y amenazante que su imagen distante. Solo la increíble y antinatural masividad de estas vastas torres de piedra y murallas había salvado a la cosa espantosa de la aniquilación total en los cientos de miles, tal vez millones, de años que había permanecido allí, en medio de las ráfagas de una lúgubre altiplanicie. Corona Mundi. Techo del mundo. Todo tipo de frases fantásticas brotaron de nuestros labios mientras contemplábamos vertiginosamente el increíble espectáculo. Volví a pensar en los misteriosos mitos primigenios que tan persistentemente me habían perseguido desde que vi por primera vez este mundo antártico muerto, la demoníaca meseta de Len, los Migo, o abominables hombres de las nieves del Himalaya, los manuscritos pnacóticos con sus implicaciones prehumanas, del culto a Cthulhu, del Necronomicon y de las leyendas hiperbóreas del informe Chattaway de la engendro estelar peor que informe asociado con esa semientidad. Durante kilómetros y kilómetros en todas direcciones, la cosa se extendía sin apenas disminuir, de hecho, mientras nuestros ojos la seguían a derecha e izquierda a lo largo de la base de las bajas y graduales colinas que la separaban del borde de la montaña, decidimos que no podíamos ver ninguna disminución, excepto una interrupción a la izquierda del paso por el que habíamos venido. Simplemente habíamos golpeado, al azar, una parte limitada de algo de extensión incalculable. Las estribaciones estaban más dispersas con grotescas estructuras de piedra, que unían la terrible ciudad con los ya familiares cubos y murallas que evidentemente formaban sus puestos de avanzada en la montaña. Estos últimos, así como las extrañas bocas de las cuevas, eran tan densos en el interior como en el exterior de las montañas.
El laberinto de piedra sin nombre consistía, en su mayor parte, en paredes de entre 3 y 45 metros de altura, y de un grosor que variaba entre 1,5 y 3 metros. Estaba compuesto principalmente por bloques prodigiosos de pizarra, esquisto y arenisca primordiales oscuros, bloques en muchos casos de hasta 1,20 por 1,80 por 2,4 metros, aunque en varios lugares parecía estar tallado en una roca sólida e irregular de pizarra precámbrica. Los edificios distaban mucho de ser iguales en tamaño, había innumerables estructuras en forma de panal de enormes dimensiones, así como estructuras separadas más pequeñas. La forma general de estas cosas tendía a ser cónica, piramidal o escalonada, aunque había muchos cilindros perfectos, cubos perfectos, grupos de cubos y otras formas rectangulares, y una peculiar dispersión de edificios angulosos cuya planta de 5 puntas sugería vagamente fortificaciones modernas. Los constructores habían hecho un uso constante y experto del principio del arco, y probablemente las cúpulas habían existido en el apogeo de la ciudad. Todo el enredo estaba monstruosamente erosionado, y la superficie glacial desde la que se proyectaban las torres estaba sembrada de bloques caídos y escombros inmemoriales. Donde la glaciación era transparente, podíamos ver las partes inferiores de las gigantescas pilas, y notamos los puentes de piedra preservados por el hielo que conectaban las diferentes torres a diferentes distancias sobre el suelo. En las paredes expuestas pudimos detectar los lugares marcados donde habían existido otros puentes más altos del mismo tipo. Una inspección más detallada reveló innumerables ventanas bastante grandes, algunas de ellas estaban cerradas con contraventanas de un material petrificado, originalmente madera, aunque la mayoría estaban abiertas de par en par de forma siniestra y amenazante. Muchas de las ruinas, por supuesto, no tenían techo y tenían los bordes superiores irregulares, aunque redondeados por el viento, mientras que otras, de un modelo más puntiagudo cónico o piramidal o bien protegidas por estructuras circundantes más altas, conservaban contornos intactos a pesar del desmoronamiento y las picaduras omnipresentes. Con el catalejo apenas podíamos distinguir lo que parecían ser decoraciones escultóricas en bandas horizontales, decoraciones que incluían esos curiosos grupos de puntos cuya presencia en las antiguas piedras de jabón ahora asumía un significado mucho mayor. En muchos lugares los edificios estaban totalmente en ruinas y la capa de hielo profundamente desgarrada por diversas causas geológicas. En otros lugares, la mampostería estaba desgastada hasta el nivel mismo de la glaciación. Una amplia franja, que se extendía desde el interior de la meseta hasta una hendidura en las estribaciones a 1 milla a la izquierda del paso que habíamos atravesado, estaba totalmente libre de edificios y probablemente representaba, concluimos, el curso de algún gran río que en la época terciaria, hace millones de años, se había derramado a través de la ciudad y en algún prodigioso abismo subterráneo de la gran cordillera. Ciertamente, esta era sobre todo una región de cuevas, golfos y secretos subterráneos más allá de la penetración humana. Al recordar nuestras sensaciones y recordar nuestro aturdimiento al ver esta monstruosa supervivencia de eones que habíamos pensado prehumanos, solo puedo preguntarme por qué conservamos la apariencia de equilibrio que lo hicimos. Por supuesto, sabíamos que algo, la cronología, la teoría científica o nuestra propia conciencia, estaba lamentablemente mal, sin embargo, mantuvimos el equilibrio suficiente para guiar el avión, observar muchas cosas con bastante detalle y tomar una cuidadosa serie de fotografías que aún pueden sernos útiles a nosotros y al mundo. En mi caso, el arraigado hábito científico puede haber ayudado, porque por encima de mi desconcierto y sensación de amenaza ardía una curiosidad dominante por desentrañar más de este secreto milenario, saber qué tipo de seres habían construido y vivido en este lugar incalculablemente gigantesco, y qué relación con el mundo general de su tiempo o de otros tiempos podría haber tenido una concentración de vida tan singular. Porque este lugar no podía ser una ciudad cualquiera. Debió de haber formado el núcleo primario y el centro de algún arcaico e increíble capítulo de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones externas, recordadas solo vagamente en los mitos más oscuros y distorsionados,
se habían desvanecido por completo en medio del caos de las convulsiones terrenales mucho antes de que cualquier raza humana que conozcamos hubiera salido tambaleante del Apedón. Aquí se extendía una megalópolis paleógea en comparación con la cual la legendaria Atlántida y Lemurie, con Morión y Uthuldaroum, y Olatoe en la Tierra del Omar son cosas recientes de hoy, ni siquiera de ayer, una megalópolis que se sitúa al nivel de blasfemias prehumanas susurradas como Valusia, Errelie, Aibi en la Tierra de Mnar, y la ciudad sin nombre de Arabia deserta. Mientras sobrevolábamos esa maraña de torres titánicas, mi imaginación a veces se escapaba de todos los límites y vagaba sin rumbo por reinos de asociaciones fantásticas, incluso tejiendo vínculos entre este mundo perdido y algunos de mis sueños más descabellados sobre el horror loco del campamento. El depósito de combustible del avión, en aras de una mayor ligereza, solo se había llenado parcialmente, por lo tanto, ahora teníamos que tener precaución en nuestras exploraciones. Aún así, cubrimos una enorme extensión de terreno, o más bien, de aire, después de descender a un nivel en el que el viento se volvía prácticamente insignificante. No parecía haber límite para la cordillera, ni para la longitud de la espantosa ciudad de piedra que bordeaba sus estribaciones interiores. 50 millas de vuelo en cada dirección no mostraban ningún cambio importante en el laberinto de roca y mampostería que se alzaba como un cadáver a través del hielo eterno. Sin embargo, había algunas diversificaciones muy absorbentes, como las tallas en el cañón donde ese ancho río había atravesado una vez las estribaciones y se acercaba a su lugar de hundimiento en la gran cordillera. Los promontorios de la entrada del arroyo habían sido tallados con audacia en pilones ciclópeos, y algo en los diseños ondulados y en forma de barril despertó en Danforth y en mí unos recuerdos vagos, odiosos y confusos. También nos encontramos con varios espacios abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y observamos varias ondulaciones en el terreno. Donde se elevaba una colina puntiaguda, generalmente estaba ahuecada en una especie de edificio de piedra laberíntico, pero había al menos dos excepciones. De estas últimas, una estaba demasiado erosionada por el clima como para revelar lo que había en la prominencia saliente, mientras que la otra aún tenía un fantástico monumento cónico tallado en la roca sólida y que se asemejaba aproximadamente a cosas como la conocida tumba de la serpiente en el antiguo valle de Petra. Volando hacia el interior desde las montañas, descubrimos que la ciudad no era de anchura infinita, aunque su longitud a lo largo de las estribaciones parecía interminable. Después de unos 50 kilómetros, los grotescos edificios de piedra comenzaron a escasear, y en otros 20 kilómetros llegamos a un páramo ininterrumpido, prácticamente sin signos de artificio sensible. El curso del río más allá de la ciudad parecía marcado por una amplia línea deprimida, mientras que la tierra asumía una aspereza algo mayor, pareciendo inclinarse ligeramente hacia arriba a medida que retrocedía en el oeste brumoso. Hasta ahora no habíamos aterrizado, pero abandonar la meseta sin intentar entrar en alguna de las monstruosas estructuras habría sido inconcebible. En consecuencia, decidimos encontrar un lugar llano en las estribaciones cerca de nuestro paso navegable, aterrizar allí el avión y prepararnos para explorar a pie. Aunque estas laderas graduales estaban parcialmente cubiertas con algunas ruinas dispersas, el vuelo a baja altura pronto reveló un amplio número de posibles lugares de aterrizaje. Seleccionando el más cercano al paso, ya que nuestro próximo vuelo sería a través de la gran cordillera y de regreso al campamento, logramos aterrizar alrededor de las 12:30 del mediodía en un campo de nieve suave y dura, totalmente desprovisto de obstáculos y bien adaptado para un despegue rápido y favorable más adelante. No parecía necesario proteger el avión con un banco de nieve durante tan poco tiempo y en ausencia de vientos fuertes a este nivel, por lo tanto, simplemente nos aseguramos de que los esquís de aterrizaje estuvieran bien colocados y que las partes vitales del mecanismo estuvieran protegidas del frío. Para nuestro viaje a pie, descartamos las pieles más pesadas y llevamos un pequeño equipo que consistía en una brújula de bolsillo, una cámara de mano, provisiones ligeras, cuadernos y papel voluminosos, martillo y cincel de geólogo, bolsas de muestras,
bobina de cuerda de escalada y potentes linternas eléctricas con pilas de repuesto. Este equipo se había llevado en el avión por si acaso podíamos aterrizar, tomar fotografías del terreno, hacer dibujos y bocetos topográficos y obtener muestras de rocas de alguna ladera desnuda, afloramiento o cueva de montaña. Afortunadamente, teníamos un suministro de papel extra para romper, colocar en una bolsa de muestras de repuesto y utilizar según el antiguo principio de la liebre y los sabuesos para marcar nuestro curso en cualquier laberinto interior en el que pudiéramos penetrar. Esto se había traído en caso de que encontráramos algún sistema de cuevas con aire lo suficientemente tranquilo como para permitir un método tan rápido y fácil en lugar del método habitual de abrir caminos con piedras. Caminando con cautela cuesta abajo sobre la nieve cuarteada hacia el estupendo laberinto de piedra que se alzaba contra el oeste opalescente, sentimos una sensación de maravillas inminentes casi tan intensa como la que habíamos sentido al acercarnos al insondable paso de montaña 4 horas antes. Es cierto que nos habíamos familiarizado visualmente con el increíble secreto que ocultaban los picos de la barrera, sin embargo, la perspectiva de entrar realmente en muros primordiales erigidos por seres conscientes quizás hace millones de años, antes de que pudiera haber existido ninguna raza humana conocida, no era menos impresionante y potencialmente terrible en sus implicaciones de anormalidad cósmica. Aunque la escasez de aire a esta prodigiosa altitud dificultaba un poco más el esfuerzo de lo habitual, tanto Danforth como yo nos encontramos aguantando muy bien y nos sentimos capaces de casi cualquier tarea que pudiera caer en nuestro destino. Solo nos llevó unos pocos pasos llegar a una ruina informe que se encontraba al nivel de la nieve, mientras que 10 o 15 varas más allá había una enorme muralla sin techo que aún conservaba su gigantesco contorno de 5 puntas y se elevaba a una altura irregular de 10 u 11 pies. Nos dirigimos hacia este último, y cuando por fin pudimos tocar sus desgastados bloques ciclópeos, sentimos que habíamos establecido un vínculo sin precedentes y casi blasfemo con eones olvidados normalmente cerrados para nuestra especie. Esta muralla, con forma de estrella y de unos 90 metros de punta a punta, estaba construida con bloques de arenisca jurásica de tamaño irregular, con una superficie media de 1,80 por 2,4 metros. Había una hilera de aspilleras o ventanas arqueadas de unos 1,2 metros de ancho y 1,5 metros de alto, espaciadas de forma bastante simétrica a lo largo de las puntas de la estrella y en sus ángulos interiores, y con los fondos a unos 1,2 metros de la superficie glacial. Mirando a través de ellas, pudimos ver que la mampostería tenía un grosor de 5 pies, que no quedaban tabiques en el interior y que había rastros de tallas en bandas o bajorrelieves en las paredes interiores, hechos que habíamos adivinado antes, cuando sobrevolamos a baja altura esta muralla y otras similares. Aunque originalmente debían de existir partes inferiores, todos los rastros de tales cosas estaban ahora completamente oscurecidos por la profunda capa de hielo y nieve en este punto. Nos arrastramos a través de una de las ventanas e intentamos en vano descifrar los diseños murales casi borrados, pero no intentamos perturbar el suelo glacial. Nuestros vuelos de orientación habían indicado que muchos edificios de la ciudad propiamente dicha estaban menos atascados por el hielo, y que tal vez podríamos encontrar interiores completamente despejados que conducían al nivel del suelo si entrábamos en esas estructuras que aún tenían el techo en la parte superior. Antes de abandonar la muralla, la fotografiamos detenidamente y estudiamos su mampostería ciclópea sin argamasa con total asombro. Ojalá Pavodio hubiera estado presente, porque sus conocimientos de ingeniería podrían habernos ayudado a adivinar cómo se pudieron manejar bloques tan titánicos en esa época increíblemente remota en la que se construyeron la ciudad y sus alrededores. El paseo de media milla cuesta abajo hasta la ciudad, con el viento superior chillando en vano y salvajemente a través de los picos hacia el cielo en el fondo, fue algo cuyos detalles más pequeños permanecerán siempre grabados en mi mente. Solo en pesadillas fantásticas podría cualquier ser humano, excepto Danforth y yo, concebir tales efectos ópticos. Entre nosotros y los vapores agitados del oeste se encontraba esa monstruosa maraña de torres de piedra oscura, sus formas extravagantes e increíbles nos impresionaban de nuevo en cada nuevo ángulo de visión.
Era un espejismo en piedra sólida, y si no fuera por las fotografías, todavía dudaría de que tal cosa pudiera existir. El tipo general de mampostería era idéntico al de la muralla que habíamos examinado, pero las extravagantes formas que esta mampostería adoptaba en sus manifestaciones urbanas eran indescriptibles. Incluso las imágenes ilustran solo una o dos fases de su infinita besarerí, variedad sin fin, masividad sobrenatural y exotismo completamente ajeno. Había formas geométricas para las que un Euclides apenas podría encontrar un nombre, conos de todos los grados de irregularidad y truncamiento, terrazas de todo tipo de provocativa desproporción, ejes con extraños agrandamientos bulbosos, columnas rotas en curiosos grupos, y arreglos de 5 puntas o 5 crestas de loca grotescura. A medida que nos acercábamos, pudimos ver debajo de ciertas partes transparentes de la capa de hielo y detectar algunos de los puentes de piedra tubulares que conectaban las estructuras esparcidas de forma dispar a varias alturas. No parecía haber calles ordenadas, la única franja ancha y abierta estaba a 1 milla a la izquierda, donde el antiguo río sin duda había fluido a través de la ciudad hacia las montañas. Nuestros prismáticos mostraban que las bandas horizontales externas de esculturas casi borradas y grupos de puntos eran muy frecuentes, y podíamos imaginar a medias cómo debía de ser la ciudad en su día, aunque la mayoría de los tejados y las cimas de las torres habían perecido necesariamente. En su conjunto, había sido una compleja maraña de callejones y callejuelas retorcidas, todos ellos profundos cañones, y algunos poco mejores que túneles debido a la mampostería que sobresalía o a los puentes que se extendían por encima. Ahora, extendido bajo nosotros, se alzaba como una fantasía onírica contra una niebla que se extendía hacia el oeste y a través de cuyo extremo norte el bajo y rojizo sol antártico de la tarde luchaba por brillar, y cuando por un momento ese sol se encontró con una obstrucción más densa y sumió la escena en una sombra temporal, el efecto fue sutilmente amenazante de una manera que nunca podré describir. Incluso el débil aullido y silbido del viento imperceptible en los grandes pasos de montaña detrás de nosotros adquirió una nota más salvaje de malignidad intencionada. La última etapa de nuestro descenso a la ciudad fue inusualmente empinada y abrupta, y un afloramiento rocoso en el borde donde cambiaba la pendiente nos llevó a pensar que allí había existido una terraza artificial. Bajo la glaciación, creíamos, debía de haber un tramo de escaleras o su equivalente. Cuando por fin nos sumergimos en la propia ciudad laberíntica, trepando sobre mampostería caída y encogidos por la opresiva cercanía y la altura empequeñecedora de las omnipresentes paredes desmoronadas y picadas, nuestras sensaciones volvieron a ser tales que me maravillo de la cantidad de autocontrol que conservamos. Danforth estaba francamente nervioso y empezó a hacer algunas especulaciones ofensivamente irrelevantes sobre el horror del campamento, lo que me molestó aún más porque no pude evitar compartir ciertas conclusiones que nos imponían muchas características de esta morbosa supervivencia de la antigüedad de Pesadilla. Las especulaciones también funcionaron en su imaginación, porque en un lugar, donde un callejón lleno de escombros giraba en una esquina cerrada, insistió en que vio débiles rastros de marcas en el suelo que no le gustaron, mientras que en otro lugar se detuvo a escuchar un sutil sonido imaginario desde algún punto indefinido, un silbido musical amortiguado, dijo, no muy diferente al del viento en las cuevas de las montañas, pero de alguna manera inquietantemente diferente. La incesante forma de 5 puntas de la arquitectura circundante y de los pocos arabescos murales distinguibles tenía una sugerencia vagamente siniestra a la que no podíamos escapar, y nos daba un toque de terrible certeza subconsciente sobre las entidades primarias que se habían criado y habitado en este lugar profano. Sin embargo, nuestras almas científicas y aventureras no estaban del todo muertas, y mecánicamente llevamos a cabo nuestro programa de extraer muestras de todos los diferentes tipos de roca representados en la mampostería. Deseábamos un conjunto bastante completo para poder sacar mejores conclusiones sobre la antigüedad del lugar. Nada en los grandes muros exteriores parecía datar de una época posterior a los periodos Jurásico y Comanche, ni había ninguna pieza de piedra en todo el lugar de una antigüedad mayor que la del Plioceno. Con absoluta certeza, estábamos deambulando en medio de una muerte que había reinado al menos 500 años,
y con toda probabilidad incluso más tiempo. A medida que avanzábamos por este laberinto de penumbra de piedra, nos detuvimos en todas las aberturas disponibles para estudiar los interiores e investigar las posibilidades de entrada. Algunas estaban fuera de nuestro alcance, mientras que otras solo conducían a ruinas heladas tan desprovistas de techo y estériles como la muralla de la colina. Uno, aunque espacioso y acogedor, se abría a un abismo aparentemente sin fondo, sin medios visibles de descenso. De vez en cuando teníamos la oportunidad de estudiar la madera petrificada de una contraventana superviviente, y nos impresionaba la fabulosa antigüedad que implicaba el grano aún discernible. Estas cosas procedían de gimnospermas y coníferas mesozoicas, especialmente cícadas del Cretácico, y de palmas en abanico y angiospermas primitivas de fecha claramente terciaria. No se pudo descubrir nada definitivamente posterior al Plioceno. En la colocación de estas contraventanas, cuyos bordes mostraban la presencia anterior de bisagras extrañas y desaparecidas hace mucho tiempo, el uso parecía variado, algunas estaban en el lado exterior y otras en el interior de las profundas troneras. Parecían haberse quedado atascadas en su sitio, sobreviviendo así a la oxidación de sus antiguos y probablemente metálicos herrajes y cierres. Después de un rato, nos encontramos con una hilera de ventanas, en los bultos de un cono colosal de 5 crestas con el vértice intacto, que conducían a una sala enorme y bien conservada con suelo de piedra, pero estaban demasiado altas en la sala para permitir descender sin una cuerda. Llevábamos una cuerda, pero no queríamos preocuparnos por esta caída de 6 metros a menos que fuera necesario, especialmente en este aire enrarecido de la meseta, donde el corazón se esforzaba mucho. Esta enorme sala era probablemente un vestíbulo o una especie de vestíbulo, y nuestras linternas eléctricas mostraban esculturas llamativas, distintas y potencialmente sorprendentes dispuestas alrededor de las paredes en anchas bandas horizontales separadas por franjas igualmente anchas de arabescos convencionales. Tomamos nota de este lugar, planeando entrar aquí a menos que encontráramos un interior más fácil de alcanzar. Finalmente, sin embargo, encontramos exactamente la abertura que deseábamos, un arco de unos 2 metros de ancho y 3 de alto, que marcaba el antiguo extremo de un puente aéreo que había atravesado un callejón a 1,5 metros sobre el nivel actual de glaciación. Estos arcos, por supuesto, estaban al mismo nivel que los pisos superiores, y en este caso uno de los pisos todavía existía. El edificio así accesible era una serie de terrazas rectangulares a nuestra izquierda, orientadas hacia el oeste. El que estaba al otro lado del callejón, donde se abría el otro arco, era un cilindro decrépito sin ventanas y con un curioso bulto a unos 3 metros por encima de la abertura. Estaba totalmente oscuro por dentro, y el arco parecía abrirse a un pozo de vacío ilimitado. Los escombros amontonados hacían que la entrada al vasto edificio de la izquierda fuera doblemente fácil, pero por un momento dudamos antes de aprovechar la oportunidad tan deseada. Porque aunque habíamos penetrado en esta maraña de arcaico misterio, se requería una nueva resolución para llevarnos realmente al interior de un edificio completo y superviviente de un mundo antiguo fabuloso cuya naturaleza se nos estaba haciendo cada vez más horriblemente evidente. Al final, sin embargo, nos lanzamos y trepamos por encima de los escombros hasta la tronera abierta. El suelo de más allá estaba formado por grandes losas de pizarra y parecía ser la salida de un pasillo largo y alto con paredes esculpidas. Observando los numerosos arcos interiores que salían de él, y dándonos cuenta de la probable complejidad del nido de apartamentos que había dentro, decidimos que debíamos comenzar nuestro sistema de abrir camino como liebres y perros. Hasta entonces, nuestras brújulas, junto con las frecuentes vislumbres de la vasta cordillera entre las torres a nuestras espaldas, habían sido suficientes para evitar que nos perdiéramos, pero a partir de ahora, el sustituto artificial sería necesario. En consecuencia, redujimos nuestro papel extra a tiras de tamaño adecuado, las colocamos en una bolsa para que las llevara Danforth y nos preparamos para usarlas de la manera más económica posible. Este método probablemente nos haría inmunes a desviarnos, ya que no parecía haber corrientes de aire fuertes dentro de la mampostería primordial.
si se desarrollaran, o si nuestro suministro de papel se agotara, por supuesto podríamos recurrir al método más seguro, aunque más tedioso y retardado, de picar rocas. Era imposible adivinar sin probar cuán extenso era el territorio que habíamos abierto. La estrecha y frecuente conexión de los diferentes edificios hacía probable que pudiéramos cruzar de uno a otro por puentes bajo el hielo, excepto donde se veían obstaculizados por derrumbes locales y grietas geológicas, ya que muy poca glaciación parecía haber entrado en las masivas construcciones. Casi todas las áreas de hielo transparente habían revelado las ventanas sumergidas tan herméticamente cerradas, como si la ciudad hubiera sido dejada en ese estado uniforme hasta que la capa glacial llegara a cristalizar la parte inferior para siempre. De hecho, uno tenía la curiosa impresión de que este lugar había sido cerrado y abandonado deliberadamente en algún oscuro y lejano pasado, en lugar de verse abrumado por una calamidad repentina o incluso por una decadencia gradual. ¿Se había previsto la llegada del hielo y una población anónima se había ido en masa en busca de un hogar menos condenado? Las condiciones fisiográficas precisas que acompañaron a la formación de la capa de hielo en este punto tendrían que esperar a una solución posterior. No había sido, claramente, un empuje abrasador. Quizás la presión de las nieves acumuladas había sido la responsable, y quizás alguna inundación del río, o la ruptura de alguna antigua presa glacial en la Gran Cordillera, había ayudado a crear el estado especial que ahora se observa. La imaginación podía concebir casi cualquier cosa en relación con este lugar.